Cambiamos de tema, lo presentábamos en nuestros títulos. Seguramente estás al tanto porque es muy difícil no estarlo cuando en las redes sociales, en los medios de comunicación, en absolutamente todos lados, está el tema de Wanda Nara, su separación de Mauro Icardi, su nuevo vínculo con la China Suárez y además la China Suárez con cierta complejidad con Benjamín Vicuña, el ex de Pampita, y además la China Suárez que también tiene una hija con Nicolás Cabré. Ambos dieron de baja los permisos para que pueda sacar a los chicos del país, porque la China Suárez quería llevarse a vivir a los chicos a Turquía. Bueno, todo esto que parece una novela, nosotros hoy queremos hablarlo desde el lugar legal. ¿Qué pasa con los niños? Porque esto que estoy describiendo y que parece ciencia ficción, en la vida real sucede, porque pareciera que es solamente cuestión de mediáticos, pero en la vida real también hay separaciones, también hay nuevas parejas, también hay familias ensambladas, también hay viajes y también hay chicos. Y los chicos terminan estando en el medio del conflicto. Y el problema es cuando los adultos no identifican o aún identificándolo hacen uso de esa posición de adultos. Y claro, quedan, ¿no?, los chicos como rehenes en el medio de una cuestión que por supuesto los excede. Estamos en contacto con Julián Peñabalbo, es abogado de familia. Miren, si vas a ver en torno a este tema las cosas que habrás visto y escuchado. Julián, bienvenido. ¿Cómo estás? Aquí Eleonora Richmüller te saluda. Eleonora, un gusto. ¿Cómo estás? Bien. Julián, ¿cuál es la consulta más recurrente y cuál es esa respuesta, ¿no?, del abogado que yo entiendo debe querer, en principio, buscar algún tipo de consenso? Qué complicado debe ser, ¿no? Dificilísimo, Eleonora. En realidad, lo primero que pasa cuando, tratamos estos temas tal vez de impedimento de contacto, habitualmente es el padre el que viene a recurrir, ¿no? Entendemos que en el 90% de los casos, tal vez la situación es muy clara. El padre paga la cuota alimentaria, la madre convive con el menor y el padre después se ve preso de una especie de situación donde los menores son rehenes. ¿Sí? Entonces, Sí. lo primero que hay que tratar es buscar la calma del padre, porque obviamente desesperado viene y te golpea y te dice, mira, hace 3 meses que no puedo ver a mi hija. Tremendo, tremendo. De Sí, verdad sí, que lo primero, mira, a ver, lo digo como mujer, incluso como madre, me parece tremendo el uso que se puede hacer del menor. Digo, ¿alguien piensa en lo que ese menor necesita cuando hay una circunstancia como la que recién estás describiendo? Porque yo puedo no quererte más, Julián, como pareja, ¿no? No quererte más como marido, pero seguís siendo el padre de la criatura, ¿no? Y en definitiva esa criatura necesita de ese padre, aunque, bueno, yo no tenga las mejores, si se quiere, ideas sobre tu persona, ¿no? Digo, es un poco eso. Aclaremos que no somos pareja, Julián, pero digo, ¿no? Es un no, poco, no, pero me refiero a eso, digo, ¿no? Podés no querer a la persona que tenías al lado, pero sigue siendo el padre del menor, ¿o no? totalmente. Mira, a niveles prácticos, igual desde mi opinión personal como profesional, Sí. a la justicia argentina le falta mucho todavía para poder resolver esto. No es eficaz al momento de resolver el problema del impedimento de contacto. Tal vez hoy nosotros lo tenemos en auge por esta situación que mencionabas vos antes, es de Benjamín Vicuña, la China Suárez en Lo algún momento, mediático. hoy por hoy, Icardi y Wanda Nara. Bueno, lo que pasó la otra vez en el Hotel Chatoli del Libertador. Bueno, ahí Icardi pidió una medida para revincularse con las hijas. El juzgado de familia interviniente puso un plazo de 10 días hábiles, obviamente con un equipo interdisciplinario, que es lo que me mencionabas vos recién. ¿Hay alguien que escucha a los chicos? Sí. Cada juzgado tiene su equipo interdisciplinario, tal vez de psicólogos, de asistentes sociales, que escuchan a los chicos, que tienen una entrevista con los chicos. Obviamente esto hay que tener en cuenta también la edad de los Eso iba a menores. preguntar, ¿a partir de qué edad? O en todo Claro, momento bueno, tienen los chicos voz y voto. A ver, mamá y papá se separan. Tienen que establecer, como para partir de un punto cero, tienen que establecer algún régimen de visitas, tienen que establecer una cuota, hay que ponerse de acuerdo en un montón de cuestiones muy importantes, ¿no?, en una dinámica familiar. En ese momento, por supuesto que no sobre temas económicos, pero sobre tema cuidado, ¿se escucha al menor? ¿Qué edad tiene el menor cuando puede empezar a hablar con la justicia? mira, la edad mínima habitualmente son los 5 años, pero Ok, también depende mucho de la madurez del menor. Viste que por tal vez supuesto. hoy por hoy los chicos vienen muy avanzados, vienen con mucha información, y tal vez chicos de 5 o 6 años ya pueden dar una opinión, si querés. Bien. Pero tal vez en momentos anteriores no era tan así.
Más allá de esta situación, también tengamos en cuenta que hay nenes que son sumamente manipulables por algunos de los Sí, menores. claro, esa era la otra Bueno, pregunta. ¿Cómo se es, detecta esa manipulación en un menor? tal cual. Bueno, el equipo interdisciplinario propio de cada juzgado analiza al menor con su equipo de psicólogos y en el caso que entienda que hay algún llamado de atención, alguna alerta, bueno, ahí se cita a los padres por separado para también analizar a ellos, a ver si hay alguna situación de parte de ellos. Muchas veces puede ser inconsciente, que tal vez lo que mencionabas de vuelta a vos, la bronca que tiene un padre contra su expareja haga que tomen al hijo, a la hija de rehén y lo quieran manipular. Mira, Ah, te cuento, sí. una vez nos llegó al estudio una causa que la mamá no dejaba a su hijo ver al padre, porque claro, el padre cuando salía con el hijo le daba hamburguesas. Y para la madre esa situación no era tolerable o estaba mal. Entonces, también hay que entender un poco que hay algunos argumentos que son demasiado extremistas. Te tengo que Digo, preguntar qué cada edad padre, tenía Julián. Si tenía menos de 5 años, te digo que ese padre tendría que tener un diálogo con el pediatra. Pero bueno, de cualquier manera, entiendo lo que mencionás. A ver, no sí, siempre vamos a estar de acuerdo, probablemente en el marco de una separación como adultos, digo, ¿no? Es muy probable que, bueno, que si te separaste con la otra persona, quizás no estés de acuerdo con ciertas cuestiones que tienen que ver con ese vínculo con el menor. Pero de verdad que, bueno, a ver, si no hablamos de algún episodio de violencia, bueno, habrá que trabajar la aceptación, porque en definitiva ese menor es 50% de la madre y 50% del padre, ¿no? Entonces, eh, eh, es lo que decís vos, ¿sabes lo que pasa acá? Y esto también es opinión personal. sí, Los padres, más allá de tomarlos como rehenes, piensan que es una represalia contra otro adulto y no se dan cuenta que en realidad están afectando la parte emocional de su hijo. tremendo. A ver, llevándolo a casos tal vez cotidianos, algunos padres pasan meses o años sin ver a sus hijos. Llevándolo a un punto práctico, si el menor, por ejemplo, tuviese un año y una causa de este estilo que puede llevar 2 o 3 años, cuando el menor vuelve a ver al padre con 3 o 4 años y tal vez sea escuchado porque la madurez del menor lo permite, ya no se acuerda del papá. Y esto ya no es culpa del padre, no es culpa del menor tampoco, es culpa de que Qué hubo un doloroso. impedimento. Sí, es terrible, Qué doloroso. terrible. Julián, pensaba por allí también, y esto a ver, en términos prácticos digo, si la justicia tiene que escuchar al menor, es porque los padres no lo han hecho en el camino, ¿no? Y a ver, acá no quiero ir con el dedo de juzgar, pero siento que cuando llegamos a entrevistar al menor es porque algo como adultos hicimos mal, ¿no? Digo, algo falló en la posibilidad de llegar a un consenso, de llegar a un acuerdo, cuando la justicia dice, bueno, a ver, llamemos al menor a ver qué es lo que quiere. Bueno, porque los padres no pudieron escuchar a ese menor en el medio, ¿no? Digo, de verdad que es un montón exponer a un niño de 5 años a sentarse a hablar con un equipo interdisciplinario para ver si quiere estar con la mamá, con el papá, con quién quiere estar más, con quién tiene más vínculo, cuál es el vínculo que realmente tiene, cómo no pudieron esos dos adultos que en algún momento tuvieron un hijo ponerse de acuerdo. Y repito, esto no es amar, elegir o admirar a un otro con el que ya no estás, pero es respetar a ese menor que tuviste con esa persona. Mal que te pese, porque en definitiva, ¿no? Si llega a ese punto el conflicto, porque mal que te pese, ¿no? Hubieras querido que sea otro padre, pero digo, de verdad, siento que cuando el niño de 5 años tiene que ir a hablar a la justicia es porque fallaron los adultos. Sí, sí, claramente, igual, a ver, esto más allá de haber fallado, tal vez como persona, como adultos, también se entiende que le fallás a tu hijo. Digo, no fallaste solo con adultos, vos le estás impidiendo tal vez una madurez o un crecimiento un poco más anormal. Y lamentablemente hoy por hoy lo estamos viendo un montón. Tal vez las parejas de antes, más allá de los problemas y demás, conservaban una relación de padre-madre y un vínculo formado. Hoy por hoy los padres separados viven en un momento de guerra. Digo, se hacen una denuncia, la semana siguiente se hacen otra denuncia, la semana siguiente te mandan una carta de documento. Y los juzgados, al menos de familia, están desbordados y vos muchas veces no sabés por dónde agarrarlo. Te reitero, tal vez lo mediático de Wanda y de Cardi te muestra un poco cómo es nuestra cultura actualmente. Esto de vivir en la pelea constante y en el tire y empuje y después decir, che, ¿y mi hijo qué quiere realmente? Sí, claro. Dijiste algo que me parece muy importante también. A ver, dijiste, bueno, en la mayoría de los casos, por supuesto no en todos, pero en la mayoría de los casos la dinámica es, el niño se queda con la madre, el padre tiene un régimen de visitas, ¿no? O un régimen a partir del cual comparte tiempo con Sí. sus hijos y paga una cuota alimentaria, obviamente por no estar 24/7 con el menor. ¿Qué pasa cuando
las madres hacen uso de esos hijos para que los padres no puedan verlos, ¿no? Estas situaciones que recién describías, un papá que hace 3 meses que no ve al niño porque la madre no lo permite o no lo habilita o dice, mira, tu hijo no quiere o tu hija no quiere, X cuestión, hay allí una separación. Repito, estoy hablando de situaciones en las que no hay violencia, ¿no? Ese me parece que es otro tema. ¿Qué puede hacer ese papá? Bueno, mira, principalmente, y en provincia y en capital cambia un poco porque el código procesal cambia, pero en términos básicos es lo mismo. Vos vas a hacer la denuncia, en provincia la puedes hacer en la comisaría de la mujer, en capital la puedes hacer en la unidad de orientación y denuncias, la puedes hacer en la fiscalía, la puedes hacer en el Ministerio Público. Hoy por hoy el Ministerio de Justicia tiene una plataforma que se llama Mi Seguridad, que es donde puedes hacer denuncias online. Bueno, básicamente después de tener la denuncia, eso se traslada a un juzgado de familia, se sortea como tal, y el juzgado tiene que tomar medidas de inmediato. Las medidas más próximas que puede tomar es una revinculación dentro de los primeros 10 días hábiles, con el equipo interdisciplinario de por medio. A veces, a ver, cuando vos venís de 4 o 5 meses, tal vez No, un está año de bien, pelea, por supuesto. Uno habla como 10 mamá, días, 2 días sin tu hijo es un montón, pero te entiendo lo que decís, claro, con los tiempos de la justicia, claro. tal cual. Que por eso en nuestro comienzo fue, para mí hoy la ley es ineficaz. Te da las medidas, te ayuda y te colabora, pero un padre no puede estar 3 meses o un año o 3 años, como ha pasado, sin ver a su hijo. Y por Pero último, volviendo al punto. perdón, por último, Julián, porque tengo poco tiempo, pero quiero Dale. escuchar, digamos, las dos campanas, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando es el papá el que no paga la cuota? Porque también pasa eso, ¿no? Y la mamá estaba bancando todo y tiene 3 chicos, o uno, ¿no? Pero digo, tenés 3 pibes para pagar la cuota del colegio y no hay una cuota del otro lado. También hay un reclamo que puedes hacer en la justicia. A veces la informalidad del trabajo del padre hace todo más complejo. Totalmente. A ver, partimos de la base que más allá que si el padre no pase la cuota alimentaria, dentro del ejemplo que diste vos, igual el padre puede denunciar incumplimiento en el contacto Obvio, con el menor. obvio. ¿sí? Son dos cosas. Reiteramos un poco, la idea básica de la ley es cuidar la parte emocional o psicológica del menor, por eso no se le puede impedir a un progenitor a ver al hijo. Bien. Ahora, si vamos al caso concreto que mencionás vos, sí, iniciar una demanda de alimentos propiamente dicha y buscar los bienes que pueda tener el otro progenitor para, bueno, tratar de sustraer lo que es la cuota de mantención, que ni siquiera es para la madre. En realidad, muchos padres ni siquiera se dan cuenta de esta situación que la madre puede gastar un poco, pero siempre gasta en pos de su hijo. La cuota Julián, es para el hijo, no es para la madre. Qué debate, no, sí, todo sí. lo que podemos hablar. Ya me estoy quedando sin tiempo. Te quiero agradecer, Julián, Dale. por el tiempo y la buena predisposición para dialogar con nosotros. Me quedo con esto que decías, la ineficiencia de la justicia y la necesidad de que las normativas cambien y se actualicen y que los tiempos de la justicia tengan más que ver con los tiempos de las personas, por sobre todas las cosas de los niños. Gracias, Julián. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. El doctor Julián Peñabalbo, abogado de familia, en contacto con nosotros. Pensemos más en los chicos. Todos respiremos profundo y pensemos más en los niños.